¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Episodio número 23 del Método, conducido por quien les habla, Rafael Jiménez y Celeste Paterno en la producción general. En el episodio de hoy tenemos un tema interesantísimo, como en casi todos los episodios del Método. Vamos a hablar un poco de Europa del Este, de lo que viene sucediendo ya de hace un tiempo largo. Y para eso vamos a contar con un especialista que fue muy amable en aceptar nuestra invitación, y su nombre es Ignacio Jutín, quien es magíster en estudios de Europa Central y Oriental, Rusia y Eurasia en Glasgow 2024, magíster en estudios del Cáucaso, Universidad Estatal ILIA 2025, magíster en Relaciones Internacionales USAL 2021, licenciado en Periodismo y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias UNDEF, becado por el Estado irlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia. Es autor de los libros Saturno, de construcción, crónicas y reflexiones de la Europa oriental postcomunista, este es otro libro, Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, y Ucrania, crónica desde el frente. Consejero consultivo para la región euroasiática e investigador asociado en CADAL. Ha colaborado en medios como El País, España, Le Monde Diplomatique, France 24, Deutsche Welle y CNN, Estados Unidos. Participa muchísimo en los medios de comunicación, de hecho lo veo bastante y me interesa mucho el perfil que toma, el análisis que hace. Así que Ignacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes desde Argentina, espero que te encuentres muy bien. El método te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te quería... Hay varias cosas quiero decir, ¿viste? Mientras pensaba sobre, si bien no nos dio el tiempo para ver esta reunión entre Trump y Putin que se va a llevar adelante, mientras pensaba en Europa del Este, pensaba específicamente en Ucrania, y pensaba cómo se iba a armar este episodio, me venían muchas cosas a la cabeza. Por un lado, esa zona enorme de transición donde se encuentra justamente Ucrania, en donde ha sido, si uno lo mira en términos históricos, un enorme pasaje de culturas, diferentes formaciones estatales que han tenido lugar ahí. Estuve leyendo, ¿no? Uno piensa quizás en el Rus de Kiev como una formación estatal desde el siglo IX hasta el siglo XIII, las invasiones mongolas, el Kanato de Crimea, y a partir de ahí las intervenciones que pueden tener lugar por parte de diferentes potencias, ¿no? Digamos que toda esa región ha sido permanentemente, de una forma u otra, azotada, si se puede definir así, por diferentes potencias, y llegamos a un punto, ya en el siglo XX, en donde eh, Ucrania pasa a formar parte de la Unión Soviética hasta el año 91, se lleva adelante una independencia, porque se cae la Unión Soviética y demás. Ignacio ya me corregirá mejor sobre este tema, y mi pregunta es, ¿cómo se llega a la guerra de Ucrania? ¿Cómo se llega a la invasión de Rusia? ¿Cómo se va construyendo esto, Ignacio? Si nos podés aclarar, vamos a estar encantados de escucharte. Bueno, es una pregunta un tanto amplia, porque a partir de dónde arrancamos, ¿no? Podríamos decir que ya desde el siglo XVI, la actual Ucrania empieza a formar parte de una u otra forma de Rusia. Eh, para el siglo XVII tiene una autonomía que después se le va a quitar. Después pasa a formar parte del Imperio Ruso como una provincia más, sin ninguna autonomía. Se declara independiente en el marco de la Revolución Rusa, de la mano de los bolcheviques. Y es en ese momento, entre 1918 y 1919, que muchos territorios del ya ex Imperio Ruso se independizan, casi todos al mismo tiempo. Se independiza Armenia, Georgia, Azerbaiyán, se independizan Estonia, Lituania, Letonia, se independiza Bielorrusia, se independiza Ucrania, todos al mismo tiempo con la Revolución Rusa. Y esa independencia dura muy, muy poco. En el caso de Ucrania, entre 1918 y 1920, apenas 2 años. A casi todos los demás le va a pasar lo mismo, salvo a los del Báltico. Porque se independizan, claro, en el marco del caos que es la guerra civil rusa. Digamos, la guerra entre los bolcheviques que apoyaban la revolución
y los blancos que estaban en contra, que apoyaban el régimen zarista. En ese contexto, obviamente, terminan ganando los bolcheviques y en 1922 se establece formalmente la Unión Soviética, pero en ese contexto hay distintos países, en ese momento independientes, que apoyan a los blancos, que están en contra de la revolución porque creían que eso les daría cierta independencia. Una vez que ganan los bolcheviques y terminan anexando a casi todas estas repúblicas, y con la creación de la Unión Soviética, en algunos lugares, como por ejemplo en Ucrania, se forman grupos de resistencia, grupos nacionalistas, de no queremos tener nada que ver con Moscú, fuimos independientes y queremos seguir siéndolo. Y durante los años 20 en Ucrania se forma la Organización de Nacionalistas Ucranianos, la OUN, que quizás no sea tan famosa por su sigla, pero sí es muy famosa por su bandera, porque los colores de esa bandera siguen siendo muy populares al día de hoy. Es una bandera partida, es decir, con una franja, con dos franjas horizontales, como la bandera de Ucrania, pero rojo y negro, en lugar de azul y amarillo. Y ese rojo y negro sigue siendo muy popular en Ucrania, sobre todo entre los círculos más nacionalistas. Estos grupos van a luchar contra la Unión Soviética, una y otra vez se van a enfrentar buscando la independencia, y con la Segunda Guerra Mundial se van a aliar al nazismo que invade la Unión Soviética en 1941. Y se alían al nazismo básicamente porque tenían un enemigo en común, la Unión Soviética, y esperaban que los nazis les cedieran esa independencia, cosa que nunca pasó y eventualmente se terminaron peleando con los nazis. Pero además porque no solo tenían de enemigo común a la Unión Soviética, tenían de enemigo común a básicamente cualquiera que no fuera ucraniano. Estamos hablando de una organización nacionalista, entonces la OUN y el UPA, su brazo armado, el Ejército Insurgente Ucraniano, llevó adelante matanzas contra civiles rusos, sí, pero también judíos y polacos, muchos. Después termina la Segunda Guerra Mundial, todos estos grupos desaparecen, son casi todos asesinados, y para 1991 efectivamente Ucrania se independiza. Bueno, se independizan todas las repúblicas, ex repúblicas socialistas soviéticas. Ucrania es de las últimas. Bueno, en realidad primero declara la independencia en agosto, pero después formalmente la Unión Soviética se disuelve en diciembre de 1991. No importa. Se independiza Ucrania y queda en el poder quien ya estaba en el poder, que era Leonid Kravchuk. Los 90 para Ucrania obviamente son muy difíciles, como lo son para todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, porque no es fácil pasar de una economía centralmente planificada a una economía de mercado, no es fácil pasar de una dictadura a una democracia, son cambios muy importantes, y además no es fácil crear un Estado de la nada, porque la Unión Soviética se disuelve y desaparecen de un día para el otro todas las instituciones. La policía, el ejército, los municipios, todo desaparece un día para el otro, con lo cual se crea un vacío de poder que en muchos casos termina en guerra. No en Ucrania, no en los 90, pero sí en otros lugares, por ejemplo en Tayikistán, por ejemplo en Moldavia, por ejemplo en Georgia, y entre Armenia y Azerbaiyán. Y los 90 en Ucrania, con estas grandes dificultades, empieza una dicotomía que va a seguir hasta 2014, que es ¿hacia dónde aspiramos? ¿Queremos acercarnos más a Rusia, que es el país del que formábamos parte hasta hace poco? ¿O queremos acercarnos más a Europa? Queremos ser más occidentales. Y esa es una dicotomía que atraviesa todos los 90 en Ucrania, y diría hasta el 2014 también. Tradicionalmente, en esa época por lo menos, Ucrania juega a dos puntas. Trata de acercarse un poco a Rusia, acercarse un poco a Europa y sacar lo mejor de cada uno. Hasta que en algún momento esta gran dicotomía de la que trataba de beneficiarse Ucrania, sobre todo económicamente, se empieza a quebrar. Y se empieza a quebrar en 2004. En 2004 hay unas elecciones que fueron fraudulentas, fueron claramente fraudulentas, que oficialmente en ese momento ganó Viktor Yanukovych, un hombre que venía del este, de la región más
cultural, políticamente más cercana a Rusia, una zona donde se habla más ruso, una zona que está geográficamente más cerca de Rusia, que se enfrentaba a Víctor Yushchenko, un hombre que venía del otro lado, del occidente de Ucrania, una zona más donde se habla más ucraniano, más, que mira mucho más a Europa. Y como se demostró que estas elecciones fueron fraudulentas, eventualmente se demostró, hubo protestas muy grandes y ganó Yushchenko. Eventualmente ganó Yushchenko. Esas protestas se conocieron como la Revolución Naranja. Y Yushchenko es el primero que rompe con esta idea de o nos acercamos a uno, o estamos de un lado, estamos del otro, y con los dos al mismo tiempo. Yushchenko rompe con esa idea y se empieza a acercar a Europa. Cada vez más. Cada vez más. De hecho, Yushchenko, con su gobierno, que es entre 2005 y 2010, es el primero que empieza a hacer una relectura histórica. Empieza a reivindicar cada vez más a los miembros de OUN, de esta organización de nacionalistas ucranianos que había luchado a favor de la independencia ucraniana, pero también en contra de la Unión Soviética y también en contra de, bueno, muchos civiles que no eran ucranianos. Se premia póstumamente a algunos miembros del UPA, del ejército insurgente ucraniano. Se empieza a responsabilizar ya no a la Unión Soviética, ya no a Stalin, sino a los rusos del Holodomor, que fue una hambruna artificial a principios de los años 30, que llevó a la muerte de millones y millones de ucranianos. Y hay quien dirá que fue una pésima política, y hay quien dirá que fue un genocidio deliberado. A partir de ese momento, para Ucrania es un genocidio deliberado y no cometido por los bolcheviques, o no solo cometido por los bolcheviques, sino cometido por los rusos. Y eso es un cambio muy importante. Todo esto se da durante el mandato de Yushchenko. Pero eventualmente Yushchenko pierde las elecciones en 2010 y asume, ahora sí, Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych venía del otro lado, venía del este, miraba mucho más a Rusia, tenía una amistad muy cercana con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y de todas formas, él no quería alejarse demasiado de la Unión Europea porque quería beneficiarse siempre de la Unión Europea, que es, por supuesto, un gran mercado, y además que le queda cerca. Pero Rusia seguía siendo el principal socio comercial, con lo cual no iba a pelearse con Rusia. Rusia, además, le exportaba gas a Ucrania muy barato, muy barato. Que cada vez que Ucrania se endeudaba con Gazprom, con la empresa de gas ruso, Rusia se lo renegociaba de alguna forma, siempre trataba de ver algo. Hasta que en algún momento Yanukovych tiene que firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Un acuerdo que, entre otras cosas, implicaba una zona de libre comercio con la Unión Europea. Un acuerdo que se había negociado durante la gestión anterior. Y lo que le pasa es que de pronto a Yanukovych lo empiezan a presionar de los dos lados. Lo empieza a presionar Europa para que firme y lo empieza a presionar Rusia para que no firme. Yanukovych tenía una deuda enorme con Gazprom, estaba además muy endeudado con el Fondo Monetario, muy endeudado. Y él lo que le propone a la Unión Europea es, bueno, déjame firmar este acuerdo con ustedes, con la Unión Europea, pero también déjame que siga negociando con Rusia. Necesito a los dos. Y la Unión Europea le dice que no. Unos días antes de la firma, Putin le ofrece reducir la deuda con Gazprom y además le ofrece un préstamo de 15.000 millones de dólares. Y Yanukovych no firma el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Claro, muchos ucranianos, sobre todo del oeste, interpretan esto como nos estamos alejando de Europa, nos estamos acercando a Rusia, y eso significa alejarse de los valores que representa la Unión Europea, valores de democracia, de liberalismo y demás, y nos acercamos al autoritarismo que representa Putin. Además de que Yanukovych era un hombre extremadamente corrupto. Extremadamente corrupto. Yo tuve la suerte. Eso es un detalle. Yo tuve la suerte de estar en su casa, en su casa personal, no en la residencia presidencial, y es un delirio la cantidad de plata que tenía este hombre. El nivel de tener canchas de tenis subterráneas, tenía cuevas de sal, tenía un zoológico, un barco pirata, un delirio de plata. Y plata que no la hizo trabajando, eso seguro.
Entonces, claro, se suma todo y empieza a salir gente a protestar. Esto empieza en noviembre de 2013. Cada vez más gente, cada vez más gente, cada vez más gente, protestando sobre todo en Kiev, en la capital. Y la respuesta de Yanukovych es reprimir. Una represión muy violenta, terminan matando a unas 120 personas. Y la gente, los que se manifestaban, como respuesta a esa represión, se empiezan a organizar y algunos de ellos toman las armas. Con lo cual hay una espiral de violencia muy importante y al final, en febrero de 2014, salteando muchas cosas porque estos meses fueron muy caóticos, en febrero de 2014 se firma un acuerdo entre la oposición y el gobierno para convocar un gobierno de transición, formar un gobierno de transición. Muy poco tiempo después, creo que fue al otro día o 2 días después, no me acuerdo, Yanukovych se va del país, diciendo que su vida corría peligro. Y nunca vuelve. Se va a Rusia y no vuelve nunca más. La Rada, el Parlamento Unicameral ucraniano, vota aceptar la renuncia de facto de Yanukovych. Yanukovych, desde Rusia, dice, yo nunca renuncié, sigo siendo el legítimo presidente. El Parlamento le dice, pero te fuiste, ¿qué querés que haga? Pasaron cosas. Por eso, como el acuerdo de febrero entre oficialismo y oposición nunca se respetó, porque las protestas continuaron, porque eventualmente Yanukovych se fue, hoy, al día de hoy, Rusia habla de golpe de Estado. Y hay algo que es cierto, hay algo si le queremos dar la razón a Rusia, hay algo que es cierto. Yanukovych formalmente no renunció y no se le hizo juicio político, con lo cual no se siguieron los lineamientos constitucionales, y si querés hablar de golpe de Estado, hay algún que otro argumento. El contraargumento es, pero el tipo se fue, ¿qué querés que haga? Se fue y nunca volvió. Al día de hoy todavía sigue viviendo en Rusia. ¿Qué querés que haga? En ese contexto muy caótico, extremadamente caótico, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, espero no estar haciéndolo demasiado largo. No, vos seguí porque, el mejor material son los chismes cruzados, eso es lo más interesante, no la historia en sí misma, sino qué pasó. En ese contexto, decía antes que Ucrania era en ese momento un país muy dividido, en términos culturales, en términos políticos, en términos económicos, porque tenías un oeste mucho más agrícola y un este mucho más industrial, un este más cercano a Rusia, donde se hablaba ruso, y un oeste mucho más cercano a Europa, donde se hablaba ucraniano. Eran muchas diferencias culturales, económicas, étnicas, muchas diferencias. Esto, por supuesto, exagerando y jugando más a los estereotipos, pero en términos muy generales se manejaba así. Y en el este, de donde venía Yanukovych, donde se había hecho fuerte su partido, el Partido de las Regiones, mucha gente se levanta, empieza a protestar. No eran protestas gigantescas, pero eran protestas. Y también pasa lo mismo en Crimea, en la península de Crimea en febrero. Hay algunas protestas. En el marco de esas protestas se empiezan a enfrentar los que apoyaban a Yanukovych y los que estaban en contra de Yanukovych. Hay muchas peleas en distintas ciudades. Y en ese contexto es que en Crimea aparecen los famosos hombrecitos de verde. Unos soldados sin identificación, sin bandera, enmascarados, que toman los edificios del gobierno de Crimea sin pegar un tiro. Toman en paz, sin resistencia. Hombres armados, pero no pegan un tiro. Lo cual es curioso. Digamos, los funcionarios locales se van y les ceden el espacio. Por miedo, por colaboración, quién sabe, pero les ceden el lugar. A los pocos días se convoca a un referéndum. Ese referéndum no tiene observadores internacionales, no es apoyado por nadie. Y en ese referéndum sale que la península de Crimea quiere ser anexada a Rusia. Y Rusia dice, por favor. Y Rusia anexa la península de Crimea. Inmediatamente después, muchos de los hombrecitos de verde que habían tomado la península de Crimea se van al este. Y en el este se encuentran con algunos locales que estaban en contra de lo que pasaba en Kiev, estaban en contra de las protestas, estaban a favor del gobierno. Y entre todos ellos empiezan la guerra del Donbass, en el este de Ucrania. Una guerra en la que van a empezar avanzando desde la ciudad de Donetsk, la ciudad más grande del este de Ucrania, y la ciudad de Lugansk, capital del Oblast de la región homónima.
Y empiezan a avanzar. El presidente, en ese momento, el presidente interino de Ucrania, que se llamaba Turchinov, Alexander Turchinov, tiene una respuesta muy bruta, creo yo, muy tonta, que es, son todos terroristas, todos los que viven en esa zona son terroristas, y empieza a disparar. Y mata a muchísimos civiles en ese momento, muchísimos. Claro, con esta gran cantidad de muertes de civiles, mucha gente se empieza a incorporar a las brigadas separatistas, que en ese momento todavía no tenían demasiado apoyo de Rusia. Eran más que nada locales y autónomas, sí tenían cierto apoyo de Rusia, pero no demasiado. Y en mayo de 2014 declaran la independencia. A partir de ese momento, el 25 de mayo de 2014, gana las elecciones Petro Poroshenko, se convierte en presidente de Ucrania y logra enormes avances hasta agosto de 2014, cuando los separatistas están rodeados. Y en agosto de 2014, con las dos repúblicas autoproclamadas rodeadas, ahí sí Rusia se mete con todo. Y los empieza a apoyar, y hay un cambio muy rotundo en la guerra, que es que empiezan a avanzar de nuevo los separatistas. Y después, bueno, sigue la guerra, se va a ir estancando. En septiembre de 2014 hay un primer acuerdo, el primer acuerdo de Minsk. En febrero de 2015 hay un segundo, el segundo acuerdo de Minsk. Dos acuerdos que nunca se cumplieron del todo, pero por lo menos lograron parar un poco la guerra. En ese contexto, bueno, la guerra queda paralizada a partir de febrero de 2015, más bien estancada, con muertos, pero a una escala mucho menor, con mucha menos violencia, pero enfrentamientos que continuaban. Y es en ese contexto que Ucrania gira completamente. Esta dicotomía entre más cerca de Rusia, más cerca de la Unión Europea, se termina completamente. Y se firma finalmente el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En ese contexto, Ucrania sanciona las leyes de descomunización, que implica el cambio de nombre de ciudades, de pueblos, de calles, la destrucción de monumentos de la Unión Soviética, la destrucción de monumentos a Lenin, a Vladimir Lenin, el líder de la revolución bolchevique. En ese contexto también se separa, hay un cisma religioso, y se separa la Iglesia Ortodoxa ucraniana de la Iglesia Ortodoxa rusa, que hasta ese momento Ucrania dependía de la Iglesia en Moscú. En ese contexto también, un poquito más tarde, Ucrania cambia su constitución, y a partir de ese momento hay un mandato constitucional para intentar incorporarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN, cambio rotundo en la política de Ucrania. Y así llegamos a 2019, que es cuando asume Volodymyr Zelensky, que le gana las elecciones a Petro Poroshenko, hasta entonces presidente que iba por la reelección, con una guerra estancada, y las promesas de Zelensky... Te interrumpo acá un segundo. Sí. Y a todo esto Yanukovych sigue estando en Rusia diciendo, che, yo soy el presidente. Absolutamente, absolutamente. Esa es la mejor parte. Porque Yanukovych dice, che, loco, yo nunca renuncié, o sea, yo todavía soy presidente de ustedes. O sea, en todo ese marco. Absolutamente. Ahora está un poco desaparecido, pero hasta hace poco cada tanto daba alguna entrevista diciendo, a mí me hicieron un golpe de Estado, yo soy el presidente legítimo. Sí, absolutamente. Presidente que hoy en día no reconoce a nadie le importa. Pero sí, absolutamente. Y Zelensky, que era, recordemos, era un actor, era un comediante, no tenía ninguna experiencia política, nunca había sido ni intendente del pueblo más pequeñito, nada, asume con la promesa de terminar con la guerra y llegar a algún tipo de acuerdo y mejorar las relaciones con Rusia. Esa es una de sus promesas de campaña. De verdad, mirá vos. Él de hecho dice durante la campaña, una campaña que fue espectacular, porque además termina habiendo un debate presidencial entre Yanukovych y Poroshenko, que es en el Estadio Nacional, en el Estadio Olímpico de Kiev, con 2 escenarios, uno en cada punta del estadio, y se gritan cosas de un lado al otro. Es espectacular, maravilloso momento. Y Zelensky dice, si yo no vengo de la política, si yo al final de mi mandato, que originalmente era en 2024, no logro terminar con la guerra y recuperar los territorios, yo me retiro de la política y vuelvo a mi vida de actor y listo, lo voy a considerar un fracaso. Bueno, cambiaron los planes. Porque en el medio, el 24 de febrero de 2022, Rusia invade
Hasta ese momento, creo que vale la pena la aclaración, si bien Rusia, sin lugar a dudas, formaba parte de la guerra en Donbass, sin lugar a dudas tenía participación, elegía a los dirigentes de las repúblicas autoproclamadas, enviaba dinero, enviaba armas, enviaba directivas. Rusia nunca jamás admitió su participación. Decía que se trata de una guerra civil entre ciudadanos de Ucrania. Rusia no tiene nada que ver. Una y otra vez Rusia decía eso. A partir del 24 de febrero de 2022, cambia y ahora sí, Rusia participa oficialmente e invade todo el territorio ucraniano. Así llegamos un poco al día de hoy. 3 años después, 3 años y medio después, con una guerra que a esta altura está bastante estancada. Esa invasión es maravilloso todo el relato porque es muy literario, sobre todo por eso es maravilloso. Le hacía así vuelta, hay varias cosas que se me vienen en el camino. Ucrania es uno de los países más ricos de Europa, es uno de los países más completos en términos territoriales, tiene llanura, tiene producción de carbón, acero. O sea, es un país extremado. Es el país más grande de Europa, si excluimos a Rusia, que es un país bicontinental, es un país con muchos recursos, pero no es un país rico, más bien todo lo contrario. Aún antes del 2022 era, en términos per cápita, en términos relativos, era el país más pobre de Europa. Una pelea que tenían cabeza a cabeza con Moldavia, pero en general ganaba Ucrania. Un país que tenía muchos problemas, entre otros, enormes problemas de corrupción. Como acá. Bastante peor, ¿eh? Yo creo que bastante peor. No me digas, ¿de verdad? ¿Bastante peor? Sí, era un problema muy grave en Ucrania. Hoy está un poquito mejor, pero más o menos. ¿Cuántos millones de habitantes estamos hablando? Hoy por hoy anda en 40. Pasa que bajó mucho, se fueron muchos en los últimos años. O sea pero entre 40 y 45 millones. O sea que tenés una diáspora ucraniana fuerte. Sí, sobre todo después de 2022, claro. La caída de la población de Ucrania después de 1991 es abismal. Mira. Pero eso no es un problema solo de Ucrania, es un problema que tienen casi todas las ex repúblicas socialistas soviéticas. A Rusia le pasa lo mismo, a Letonia le pasa lo mismo. Un poco porque no tienen hijos y otro poco porque se van todos. Claro, ya son poblaciones demográficamente envejecidas, casi. Sí, absolutamente. Sí. O sea que todo este avispero se empieza a revolver a partir del año 2014, de manera indirecta. O sea, vos me decís que en Crimea un grupo de soldados toman el poder, nadie dice nada, y eso se acepta. Se lleva a cabo un referendo que es técnicamente trucho porque no hay veedores internacionales. Y después de eso se produce un levantamiento en lo que es la cuenca del Donbass y, bueno, en la región de Lugansk y Donetsk, si mal no me equivoco. Correcto. Y ahí se empieza a desencadenar todo este proceso. En el medio asume Zelensky en el 19. ¿Cuántos años dura el mandato allá? ¿6 años? 5, pero como después de 2022 hay ley marcial, no puede haber elecciones. Con lo cual sí, oficialmente el mandato de Zelensky está vencido, pero continúa hasta que haya elecciones y no va a haber elecciones hasta que no termine la guerra. ¿Qué es lo que le reclama a Trump? Que llame elecciones, que fue una de las cuestiones que discutieron en esa reunión que tuvo lugar hace poco. ¿Hace cuánto? En febrero pasado. Pero, a ver, más allá de que sí, estoy de acuerdo, debería haber elecciones en algún momento, sí, estoy de acuerdo. Lo cierto es que no se puede. No se puede tener elecciones en medio de una guerra con buena parte del territorio ucraniano ocupado. No se puede. Y con ataques contra ciudades ucranianas todo el tiempo. No se puede organizar elecciones así. De la misma forma que no se puede organizar un censo. Claro. El último censo de Ucrania, si mal no recuerdo, es de 2001. Claro. Nunca se pudo hacer. Claro, a mí tampoco me gusta que no haya elecciones. Por supuesto que no me gusta. Pero no veo cómo pueden organizarse. No, es imposible. ¿Y la economía ucraniana en este sentido cómo hay? ¿Qué tenés? Debes tener un país con hiperinflación, una inflación disparatada en un marco bélico. Hubo al principio de la guerra, hoy no tanto. Porque
hay algo muy curioso de Ucrania, que si bien está con buena parte de su territorio ocupado, con ciudades que son atacadas casi a diario, con las fronteras bastante cerradas, no hay vuelos, por ejemplo, no hay vuelos a Ucrania. La única forma de ir es desde Polonia. Aún así, la vida es relativamente normal. Relativamente. La gente va a trabajar, la gente va a estudiar, se siguen produciendo cosas, a partir de, si mal no recuerdo, fue octubre, noviembre de 2022, Ucrania empezó a exportar a través de los puertos de Odessa, y la economía empezó a mejorar un poquito. Y también, claro, ayudó mucho todos los aportes financieros de, sobre todo, Estados Unidos y la Unión Europea. O sea que hay una relativa continuidad en términos cotidianos dentro de la normalidad que puede ser una guerra. Relativa, sí, claro. Obviamente no es una normalidad como cualquier país en paz, No, no. pero relativa, sí. Eh, la invasión entonces no fue una decisión azarosa, no fue algo que un día Putin se levantó y dijo, bueno, hoy invadimos Ucrania. ¿Fue algo pensado? ¿Fue algo, cómo lo evaluás vos a eso? Es una muy buena pregunta, porque por un lado yo podría decirte que la decisión de invadir el 24 de febrero de 2022 en la llamada Operación Militar Especial de Desnazificación y Desmilitarización de Ucrania, como la llamó Putin esa mañana, 6 de la mañana, hora de Moscú, medianoche, hora de Buenos Aires, la decidió él solo a puertas cerradas. No lo sabía nadie. No lo sabía nadie. No lo sabía Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores eterno de Rusia. Lo decidió Putin. Entonces podríamos decir, bueno, fue algo poco planeado. Pero si vemos todo el caminito que hubo desde abril de 2021, vamos a ver que hay una línea que lleva a eso. Podría haber pasado otra cosa, no es muy obvio ese camino, pero con el diario del lunes se puede encontrar esa línea. Y digo abril porque fue en abril de 2021 cuando Rusia empieza a mandar cada vez más soldados a la frontera. Y de a poco va escalando esto, va escalando, hasta enero, cuando empiezan las reuniones, que se reúne con los distintos presidentes de Francia, por ejemplo, se reúne con Macron en la famosa mesa larga creo que eran de 7 metros. Sí, me acuerdo. Reuniones que no llegan a nada. Pero en ese momento, desde abril de 2021, Rusia le reclama a la Unión Europea y a la OTAN, le reclama que Ucrania no se incorpora a la OTAN, le reclama que Ucrania no se incorpora a la Unión Europea, le reclama que Ucrania cumpla con los acuerdos de Minsk, estos firmados el último en febrero de 2015, que Ucrania nunca cumplió. Le reclama muchas cosas a la Unión Europea y sobre todo que deje que no se incorporen más países a la OTAN. Ese era el punto fundamental, porque, de nuevo, Ucrania cambió su constitución en 2019 y su constitución dice que tiene que intentar incorporarse a la OTAN. Georgia también hizo lo mismo. Georgia también tiene mandato constitucional. Igual. Es un proceso muy parecido al de Georgia y al de Ucrania, casi en paralelo. Y yo creo que hay dos factores muy importantes, tres factores muy importantes que explican por qué ahora. ¿Por qué en 2022? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Si la guerra venía estancada desde 2015, ¿por qué en 2022? Yo creo que, por un lado, el factor Estados Unidos. Estados Unidos se retira de Afganistán y es pésima la salida de Estados Unidos. En el 21 fue eso. Correcto. A mediados de 2021. Sí, me acuerdo de eso. Estados Unidos queda en una situación muy endeble, enseguida los talibanes le comen Afganistán entero y recuperan el poder y Estados Unidos se va corriendo y deja a todos tirados por ahí, a todos los afganos. Fue un fracaso rotundo. Además Biden, que en ese momento era presidente, Joe Biden era presidente de Estados Unidos, queda muy debilitado, queda muy endeble. Era además un tipo grande, muy grande. Más allá de que en 2021 no estaba igual que en 2024, cuando quiso presentarse a las elecciones. En 2024. Sí, en 2024 que claramente no podía ser candidato, pero en 2021 también ya estaba
estaba un poco débil. El segundo punto es la pandemia. La pandemia causó problemas no en Argentina, causó problemas en todo el planeta. Caos político, caos económico, y en los ríos revueltos siempre hay alguien que pesca. Y me parece que ese caos pudo haber ayudado a Putin. Y el tercer punto que a mí me parece fundamental es la salida de Angela Merkel. Angela Merkel era canciller alemana desde 2005. Y Angela Merkel, además de tener una relación bastante aceitada con Putin, tanto que firmaron juntos la construcción del gasoducto Nord Stream y Nord Stream 2, que iba fue de incendiado. Rusia a Alemania. Fue incendiado en 2022. Correcto. Justamente. Correcto. Ese era un acuerdo entre Alemania y Rusia. Y además, Angela Merkel hablaba ruso. Además, porque fue nacida y criada en Alemania Oriental, hablaba ruso. Y pese a que Putin le hizo más de una maldad, Angela Merkel le tiene miedo a los perros. Y a Putin le gustan mucho los perros y tiene muchos perros. Y en alguna reunión le puso una de sus perras adelante a Merkel, que es una maldad absoluta e innecesaria. Pero más allá de eso, yo creo que tenía una relación aceitada y de confianza. Sin Angela Merkel, con Olaf Scholz en el gobierno alemán, Olaf Scholz no tenía esa relación con Putin. Olaf Scholz no era un tipo con la capacidad de Angela Merkel, con todas las críticas que se le pueden hacer a Angela Merkel. Scholz no estaba a la altura. Yo creo que no estaba a la altura. Y ese cambio me parece fundamental para entender por qué en 2022, por qué en ese momento en particular. Mirá qué buen dato. Datazo. O sea, Merkel, una tipa con muchísima personalidad, podía de alguna manera negociar con Putin mano a mano, y cuando llegaron los quienes debían reemplazarlo eran unos pobres diablos, básicamente. Sí. Exagerando un poco y simplificando un poco, pero a grandes rasgos. Claro, ahora tiene un poco más de sentido muchas cosas, porque está bien, si bien no tiene mucha relación, pero en el 18 fue el mundial que se hizo en Rusia, y hasta ese momento no había ningún tipo de problema con Rusia. Ahora Rusia sabía todas las sanciones que podía tener, o sea, ¿eso también estaba descontado por Putin? No me cabe duda. O sea, el tipo No dijo, me cabe duda. invado Porque Ucrania, ¿qué me van a decir? ¿Me van a sacar del sistema financiero? Van a hacer las mismas boludeces que hacen siempre. Con los japoneses hicieron eso en el 41. O sea, el tipo todo eso lo calculó de alguna forma. es que no te olvides que Rusia ya tenía sanciones muy importantes desde la anexión de Crimea, desde 2014. Rusia ya tenía esas sanciones, ya había sido expulsado del entonces G8, ahora G7. Rusia ya había pasado por todo eso. Y aún así, sabiendo que, bueno, probablemente las sanciones iban a ser más grandes si invadís todo un país que si invadís una sola región, aún así, Rusia decidió patear el tablero, quemar las naves y mandarse. Y a mí me parece que si decidís hacer una apuesta tan grande, sabiendo que te vas a quemar completamente con al menos Europa y Estados Unidos, o si querés Europa y la OTAN en general, la Unión Europea y la OTAN, es porque ya no solo tiene que ver con reestructurar las políticas en relación a Europa, tiene que ver con cambiar la estructura del sistema internacional. Tiene que ver con el futuro de Rusia no es en Europa, ya no es con la OTAN. Tanto que en su momento, en los 90, Rusia estuvo relativamente cerca de formar parte de la OTAN. En algún momento se habló de la posibilidad de que Rusia formara parte de la Unión Europea. A partir de 2022 eso obviamente está descartadísimo y creo que uno de los factores es porque Rusia ya no ve que su futuro sea de ese lado, ya no es con Occidente. Entonces, ¿qué me importa si me quemo la nave con Europa? Si el futuro de Rusia es del otro lado, es en principio con el BRICS, con Brasil, con India, con China, con Sudáfrica, que ahora el BRICS sumó a unos cuantos países más, pero en ese momento todavía eran los 5 miembros originales. Bueno, los 4 originales y Sudáfrica que se sumó después. Y esos países, los miembros del BRICS, entre otros, fueron los que bancaron a Rusia económicamente, no necesariamente políticamente y no militarmente, pero sí económicamente, cuando se impusieron las sanciones. Ok, Europa pasa a comprarle mucho menos a Rusia,
pero la economía rusa sigue funcionando con sus problemas, lo que sea, pero no se ahogó Rusia, no quedó ni completamente aislado ni económicamente ni políticamente. Y, y buena parte de las razones para eso es porque existen países como India y China, o Brasil. Eso creo que es muy importante. O sea que de alguna forma Putin tuvo que haber hablado con Xi Jinping diciendo, che, voy a hacer esta jugada, no seas tan hijo de puta, no me dejes solo en esta. O sea, algún tipo de información El, cruzada tuvo que haber ahí para llevar adelante una operación de la, tamaña envergadura con posibles consecuencias que eran, bueno, con una serie de consecuencias. la, la invasión es el 24 de febrero. El 22 de febrero Rusia reconoce la independencia de Donetsk y de Lugansk, que no lo hacía hasta ahora. Y creo que fue, no me acuerdo si fue el 20 o el 21, es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, en China. En ese marco, Putin va a Beijing y se junta con Xi Jinping. Y obviamente no sabemos de qué hablaron, pero podemos jugar a adivinar que Putin algo le dijo. Algo le dijo. Perdón, no fue la ceremonia de apertura, fue la ceremonia de clausura. Terminaban los juegos. Y ellos se reunieron antes de eso. Y yo si tuviera que adivinar, creo que me gusta pensar en la posibilidad de que Putin le avisó lo que iba a hacer y Xi Jinping le dijo, bancame a que terminen los juegos. Ese es hijo de Esperá puta. que terminen los Juegos Olímpicos y después sí, hacé lo que se te cante, no es problema mío, pero esperá que terminen mis Juegos Olímpicos, dale. Pero no lo sabemos, estoy adivinando y es una novela que me gusta inventarme. Por No lo eso sé. digo, a mí me gusta mucho la cuestión literaria. De hecho, esto arrancó por la cuestión literaria. Eh, ¿Y cómo? A ver, porque vos estás allá, estás en el corazón de Europa del Este, en cierta manera, y debes conocer bastante, bastante a fondo todo. ¿Cómo la sociedad rusa, está bien, vos no estás en Rusia, estás en Georgia, me dijiste, ¿no? Pero la Correcto. sociedad rusa, ¿cómo vive esto? ¿Cómo es la relación de Putin? Porque una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, todos te venden algo distinto, pero las personas comunes de a pie que tienen información, como en tu caso, ¿cómo es el ruso promedio? ¿Qué opina de Putin? ¿Qué es lo que piensa? Porque hace poco, si mal no Eh, recuerdo, había muerto un opositor, que no me acuerdo el Navalny, nombre. ¿Cómo? Alexei Navalny. Navalny. Alexei Navalny. Sí. ¿Cómo es esa ¿Cuándo relación? fue? Me suena que fue en febrero de 2024. Que murió en la Enero o cárcel el chabón, febrero. si mal no recuerdo. Claro, estaba preso, estaba preso. Sí, 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 muere preso. Eh, es muy difícil saberlo, muy difícil. Porque si Rusia antes de 2022 ya era un país bastante represivo, después de 2022 hubo un crecimiento exponencial de la represión política, de la represión a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de asamblea. Hoy por hoy Rusia no será Corea del Norte, pero va para ese lado. Entonces es muy difícil saber qué opina realmente la gente de a pie. Porque, a ver, supongamos, no sé, por ejemplo, el centro Levada, que es un centro bastante conocido que hace encuestas. Ok, podés leer una encuesta que diga el 80% de los rusos apoya a Putin y apoya la invasión a Ucrania. Pero si vos sos un ruso que vivís en un país muy represivo y te llama alguien por teléfono y te dice, hola, soy de tal encuesta, ¿qué opinas de Putin? ¿Y qué vas a decir? Vas a decir, y la verdad que no me gusta una mierda. No, no va a pasar. No va a pasar. Claro que no va a pasar. Vas a decir, sí, sí, me encanta, lo que sea. Entonces es muy difícil saberlo. Y por otro lado, aun si fueran honestos, hay que tener en cuenta que, que no hay mucha libertad de prensa en Rusia. Con lo cual, si vos recibís todos los días los mismos medios de comunicación que te dicen exactamente lo mismo, y hay buenas chances de que termines pensando eso. Claro. No, no 100% de chances, pero hay buenas chances. Dicho eso, se fueron muchos rusos de Rusia, muchísimos. Entre otros lugares acá, a Georgia. Georgia está lleno de rusos, sobre todo jóvenes, digamos, sub 40, menores de 40, que en general hablan inglés. Se fueron muchísimos. Y yo el año pasado estuve en Asia Central, en Uzbekistán está lleno de rusos. Y se van porque no les gusta ni la guerra, ni les gusta la movilización de tropas, ni les gusta Putin, ni les gusta quedarse.
Eh, con lo cual, yo creo que eso significa también que si se van los que están más en contra, claro, porcentualmente los que quedan están más a favor, pero creo que es muy difícil de medir. Claro. Claro, porque implicaría pensar si existe una diáspora rusa, casi, con esos términos, ¿no? En el año... La hay, sí, 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 la hay. Claro, o sea, por ejemplo, pensando en otro caso paradigmático es Venezuela, ¿no? Justamente en relación a la que hubo varios, y creo que eso está documentado, varios miles de personas que huyeron de Venezuela en un momento determinado, que están Uh-huh. desperdigados por toda Sudamérica, incluso, bueno, Estados Unidos. Sí, Eh, claro. pero no sé si existirán esos números para los rusos, la cantidad de personas que dejan Rusia, como vos decís. Yo en algún momento leí que eran más de 1 millón, pero no lo sé a esta altura. Claro, Se fueron muchos, bien. se fueron muchos. Argentina, a Argentina se fueron muchos. En Argentina hoy hay muchísimos rusos. Quizás no es la comunidad migrante más grande, que puede ser, no sé, la de Paraguay, supongo, pero, y es incomparable con, no sé, la cantidad de venezolanos, o de peruanos, o de bolivianos, o de gente que está más cerca, o de uruguayos, pero hay una buena cantidad de rusos que llegaron post-2022. Eso es específico, o sea, acá ¿qué tipo de migración hubo? ¿Familias, personas solteras, hombres, mujeres? Argentina llegaron sobre todo gente, profesionales autónomos, gente de menos de 40, no mucho más de eso, gente que ya trabajaba en general online y se quedó con el trabajo que tenía online, no todos, pero muchos trabajaban online y siguieron trabajando, y llegaron, fue famoso el caso de las mujeres embarazadas, porque recordemos que Argentina tiene un sistema de ciudadanía ius solis, eso significa que toda persona que nace en Argentina es ciudadano de Argentina, y, y si una rusa embarazada va a parir a Argentina, su hijo es argentino, ella tiene posibilidad de tener pasaporte argentino con mucho más fácil. Y con pasaporte argentino, entre otras cosas, puedes ir a la Unión Europea, a la zona Schengen, sin visa, que es muy importante. Ah, ahí va. No digo que todas hayan ido a parir a Argentina para eventualmente tener el pasaporte argentino e irse a Europa, pero existieron casos. Bien. Y bueno, te hago esta y para cerrar, me dijiste, va, de público conocimiento, que es va a estar la reunión de Putin y Trump en Kamchatka o en En Alaska. Alaska, En Alaska. en Anchorage, en la ciudad más grande de Alaska. ¿Y qué puedes observar vos? ¿Qué tenés? ¿Qué olfateás en el aire? Si hay algo, si no hay nada. ¿Cómo evaluás esto? Es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Yo lo que tengo claro es que Trump, el presidente estadounidense, quiere alcanzar un alto al fuego, porque solamente con un alto al fuego puede acceder a los recursos naturales de Ucrania, que es lo que más le interesa. Estoy hablando específicamente de tierras raras, de litio, por ejemplo, que son minerales que se necesitan para fabricar productos tecnológicos. No solo armamento, también en computadoras, celulares, se usa para muchas cosas. Y uno de los países que tiene mayores reservas de tierras raras es Rusia. Otro de los principales países que tiene uno de los mayores recursos, mayores reservas, es China. Estados Unidos no tiene muchas, entonces le interesa tener eso. Y solamente puede acceder a esas tierras mediante un alto al fuego. Entonces, yo creo que a eso aspira Trump, pero ¿qué le puede ofrecer Trump a Putin para que Putin acepte? Y además, no solo para que Putin acepte a largo plazo, Claro. a un plazo lo suficientemente largo como para que Estados Unidos pueda explotar los recursos naturales de Ucrania. Y que tanto Estados Unidos como Ucrania, que no forma parte de la reunión, vale la pena destacarlo, que los dos puedan confiar en la palabra de Putin, que Putin diga, sí, voy a parar la guerra. Tranqui que voy a parar la guerra. ¿Cómo puedes confiar? ¿Cómo haces? ¿Qué le ofreces a Putin lo suficientemente convincente como para que él haga la promesa de parar la guerra
y que vos tengas la seguridad de que va a cumplir. Yo no lo sé. Yo no lo sé. No sé qué se le puede ofrecer a Putin para que pare la guerra para siempre. Y además, supongamos que Estados Unidos, que Trump le ofrece algo valiosísimo, lo que sea, para que Putin pare la guerra. ¿Y Ucrania? ¿Ucrania va a aceptar las condiciones que le imponga Trump? ¿Ucrania va a aceptar que Rusia se quede con buena parte de su territorio? Supongamos que, vamos a jugar un poco a las suposiciones, supongamos que Zelensky, el presidente ucraniano, acepta ceder territorio a cambio de paz. No de un alto el fuego, de paz permanente. Yo creo que un presidente ucraniano que firma eso aparece muerto. Los ucranianos no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Yo siempre pienso en la historia de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, que estaba a nada de firmar la paz con los palestinos, implicaba así ceder territorio legal formalmente. Y lo mataron. Y no lo mató un palestino, no lo mató Hamas, no lo mató Hezbollah, no lo mató Irán. Lo mató un judío israelí que estaba en contra de ceder tierra. Y yo no quiero decir bueno, no sé qué pasaría si Zelensky firmara algo así, pero me parece que el antecedente de Rabin es factible. Yo no creo que los ucranianos aceptarían eso, no me parece. Entonces, ¿qué puede pasar en esa reunión? La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Podemos barajar un montón de posibilidades, pero yo si tuviera que adivinar, creo que no va a cambiar nada a mediano plazo. Quizás se firme un alto al fuego de 2 semanas, que no sirve para nada porque en 2 semanas arrancamos de nuevo. Y a largo plazo, quién sabe qué puede pasar dentro de 3, 4, 5 años. Pero de acá a fin de año, me parece que la cosa va a seguir más o menos como hasta ahora. Vos me dijiste que la OTAN en algún momento le había pedido a Ucrania formar parte de, diciendo, bueno, anexate a nosotros, ingresá. ¿Quién estaba interesado en que Ucrania forme parte de la OTAN? ¿Estados Unidos? En 2008, en la conferencia de Bucarest, se habló de la posibilidad de que Ucrania, entre otros, formara parte de la OTAN. Pero se dijo siempre y cuando Ucrania cumpla con los requisitos formales. Que Ucrania no los cumplía entonces y mucho menos los cumple ahora. Pero sabemos que estos son más cuestiones políticas que cuestiones legales, y si quieren meter a Ucrania lo van a meter a la fuerza. Y los que estaban predominantemente en contra eran Francia y Alemania, porque sabían que eso implicaba problemas con Rusia, que no querían tener, especialmente Alemania. Hoy en día, Ucrania no puede formar parte de la OTAN porque no controla sus fronteras. Claro. Un país que no controla sus fronteras no puede formar parte. Más allá de que hay otro punto, eso es una formalidad. El otro punto es, Ucrania está en guerra con Rusia. Si formara parte de la OTAN, sabemos que la base fundamental de la OTAN es el artículo 4 de la Carta Fundacional de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, que dice que si atacan a uno, atacan a todos. Todos tienen que responder. Y la OTAN tiene ganas de ir a una guerra contra Rusia. No pasó en la Guerra Fría, no creo que pase ahora. No me parece que la OTAN entera vaya a pelear una guerra contra Rusia. Entonces no veo ninguna posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN en el corto plazo. En algún momento se habló de la posibilidad de incorporar los territorios que Ucrania controla hoy a la OTAN, lo que de facto partiría el país. Entonces, claro, los ucranianos tampoco quieren eso. Y me parece lógico, nadie quiere que le partan el país, por supuesto. Entonces no me parece que Ucrania pueda incorporarse a la OTAN en el corto plazo. Quizás, puede ser, se incorpora a la Unión Europea. Eso sí puede ser en un corto plazo. De hecho, hoy es candidato a la Unión Europea, igual que Moldavia. Igual que Georgia. Eso implicaría balcanizar el país hasta cierto punto. Absolutamente. Y reconocer esa partición. Claro. Entonces no me parece que vaya a ocurrir. Buenísimo. Entonces hay que seguir el tema de cerca. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Ha sido un placer charlar con vos, Ignacio. Con todo el recorrido histórico, varias cosas fuiste diciendo. Te estamos muy agradecidos que hayas participado acá. No sé si quería agregar algo más.
Decinos. Después obviamente tenés que dejarnos los enlaces donde tenés tus libros publicados. Este, Eso también es información valiosa para tener en cuenta. Déjame cerrar con una cosita nada más, que a mí me parece lo más importante. Y es un tema que creo suele soslayarse, que es, nos la pasamos hablando de la política, de la geopolítica, de los recursos y del aspecto militar, y a mí me parece que al final del día lo más importante de toda guerra son las víctimas civiles. Tenemos alrededor de 15.000 víctimas civiles en Ucrania. Hay ciudades que son bombardeadas casi a diario. Hoy, 3 años y medio después de la invasión a gran escala, ha habido torturados, ha habido mujeres violadas, ha habido niños secuestrados. Recordemos que Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por, entre otras cosas, secuestrar niños. Niños que fueron secuestrados en Ucrania y se los llevaron a Rusia. La cantidad de muertos, la cantidad de torturados, la cantidad de heridos, la cantidad de desplazados internos, la cantidad de refugiados, el nivel de destrucción, la cantidad de familias destruidas, para mí eso es mucho, mucho más importante que cualquier cuestión geopolítica, que es lo que más suele debatirse. Y me parece que no hay que olvidarse de ese punto. No, totalmente. O sea, uno... de hecho, el dolor es algo inconmensurable de cualquier persona que está transitando un conflicto de esa naturaleza. No puede explicarse, pero sin duda que... es algo que yo suelo pensar bastante en distintos conflictos que hay en todo el planeta, ¿no? Gaza es un ejemplo, Sudán es otro ejemplo, Somalia es otro ejemplo, en donde el mayor dolor lo pagan siempre, por regla general, niños y mujeres. Y podemos agregar hombres también, combatientes, pero por regla general son los principales damnificados son siempre los mismos. Los sectores vulnerables. Mujeres, niños, ancianos, gente con discapacidad, enfermos, sí, los más pobres. Sí, en general las guerras las sufren más la gente más vulnerable. Uh-huh. Y mujeres, sobre todo, me refiero no a mujeres combatientes, sino a mujeres civiles que, sobre todo en zonas más conservadoras, son amas de casa. Pasa mucho en Ucrania, pasa mucho en Rusia, pasa mucho en Medio Oriente. Creo que son en general los que más sufren, ¿sí? Los sectores vulnerables. Ni hablar las personas que viven en el ámbito rural. De golpe estás en tu casa y de golpe pasa un tanque así, taca, 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 taca. O sea, totalmente surreal. Comentario entre paréntesis. Hay una película ucraniana que creo que estuvo nominada al Oscar, que se llama Klondike, que muestra la vida de una familia en el Donbass, una familia completamente civil, a la que le cae el MH17, el avión de Malaysia Airlines, que derriban el 17 de julio de 2014, les cae al lado. Y de pronto les empieza a caer cadáveres y les empieza a caer el asiento del avión. Ese es el principio de la película. Es hermoso. Es espectacular. Es una gran, gran película, la recomiendo muchísimo. Totalmente surreal. Bueno, Ignacio, querido, muchas gracias por haber participado en el método. Gracias por aceptar mi invitación. Siempre tratamos personas que están empapadas en los temas y en este caso el tuyo es así. Así que te mando un gran abrazo de Argentina. Ya seguramente te voy a volver a llamar para hablar de otros temas. Siempre hay cosas de qué hablar en términos internacionales. Seguro, ha sido un placer. Gracias. Esto fue El Método.